Tenía 28 años y había estado persiguiendo mis sueños de convertirme en escritor trabajando para un periódico conocido, pero las cosas no funcionaron como esperaba. Acababa de regresar a casa para ayudar a mis padres en la granja familiar. No era lo que había planeado para mí después de dejar el hogar años atrás, pero ellos estaban envejeciendo y manejar el lugar por sí mismos se estaba volviendo un peso. La granja era tranquila y aislada, rodeada por vastos campos de maíz que se extendían kilómetros en todas las direcciones. La vecina más cercana vivía a unos 10 minutos caminando, una mujer mayor que había estado allí desde que su esposo falleció. La vida era lenta allí, pero no me molestaba. Después de lo que había pasado en el periódico, la tranquilidad era justo lo que necesitaba. Después de un par de semanas, me había acostumbrado a la rutina de la granja y al ritmo más pausado de la vida. Tenía mucho tiempo libre para pensar y escribir, y como siempre soy más productivo por las noches, aprovechaba esas horas para trabajar en mi computadora, hasta que el sueño me vencía. Me había instalado en el pequeño dormitorio del tercer piso para no molestar a mis padres con mis horarios extraños. Era un espacio acogedor y silencioso, y desde la ventana tenía una hermosa vista de la granja, que me inspiraba para escribir. Pero después de otra semana, comencé a notar algo extraño. Cada noche, justo antes del atardecer, veía una figura al borde del campo de maíz, entre dos hileras de plantas. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que sería alguien de la granja vecina revisando su terreno. No estaban en nuestra propiedad, así que técnicamente no era un problema. Sin embargo, la figura nunca se movía, solo estaba allí, inmóvil, como un espantapájaros. No podía distinguir si era hombre o mujer, ni siquiera en qué dirección miraba. La imagen era inquietante, pero me repetía que no tenía nada de qué preocuparme. Me dije que incluso sería una buena foto, una sombra contra el cielo dorado y el interminable campo de maíz. Pasaron algunos días, y la figura seguía apareciendo en el mismo lugar y a la misma hora, cada noche. Una noche la observé detenidamente y, por fin, vi que se movía. Eso me confirmó que era una persona. Empecé a preguntarme si sería la vecina, la anciana que mencionaba mi madre, aunque no la había visto desde que volví. Pensé que tal vez era inofensiva, al fin y al cabo, no creía que una mujer mayor pudiera hacer mucho daño. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Cada noche, la figura estaba más cerca de la casa, entre diferentes hileras de maíz. Estaba claro que, quien fuera, estaba acercándose intencionadamente. Después de 2 noches de esto, decidí contarles a mis padres. Mi madre no se preocupó demasiado, pensaba que podía ser el hijo de la vecina, un hombre que, según ella, siempre había sido un poco excéntrico. A pesar de su respuesta tranquila, no me quedé del todo convencido. Una tarde, mientras trabajaba en el granero, miré hacia el campo y sentí que se me helaba la sangre. La figura ya no estaba en el borde lejano del campo, estaba justo en el límite de nuestra propiedad. Decidí acercarme para verlo mejor y grité, ¿quién está ahí? De inmediato, la figura se giró y salió corriendo entre las hileras de maíz. Intenté seguirlo, pero se perdió rápidamente entre las plantas. En ese momento, estaba verdaderamente inquieto. Al día siguiente, fui a la granja de la vecina para hablar con ella directamente. Me sorprendió ver lo confundida que estaba cuando le conté lo que estaba ocurriendo. Me dijo que no había salido de su casa después del anochecer en semanas, debido a problemas de salud, y que su hijo se había mudado hacía años. Sentí un escalofrío recorrerme al escuchar esto. Lo que sea que había visto, no era su hijo ni alguien de su familia. Le conté a mis padres lo que me había dicho la vecina, y mi madre sugirió llamar a la policía, aunque mi padre pensaba que sería una pérdida de tiempo. Decidimos que yo estaría alerta por las noches y que despertaría a mi padre si volvía a ver algo extraño. Durante algunos días, todo pareció volver a la normalidad y pensé que tal vez, quien fuera, se había asustado después de que lo confronté. Una noche, mientras terminaba unas tareas en el granero, la granja quedó en completa oscuridad. Todo el lugar se sumió en la penumbra cuando la energía se cortó de golpe. Sentí un pánico repentino, porque sabía que algo andaba mal. Encontré una linterna y salí corriendo hacia la casa, pero me detuve en seco al escuchar un leve crujido en el campo. Entonces lo vi, un hombre con algunas zonas calvas en la cabeza, vestido con un par de overoles,
y en su mano sostenía unas tijeras de jardín oxidadas. El terror se apoderó de mí. Corrí tan rápido como pude hacia el campo de maíz, tratando de perderlo allí. Me escondí entre las plantas, escuchando mis propios latidos, mientras él pasaba corriendo a mi lado sin verme. Después de unos minutos de tensión, logré salir de mi escondite y correr hasta la casa. Llamé a la policía y desperté a mis padres. Cuando llegaron, no encontraron a nadie, pero vieron que alguien había arrojado un balde de agua en el panel eléctrico, provocando el corte de energía. Después de esa noche, ayudé a mis padres a instalar algunas medidas de seguridad adicionales. Aunque solo estuve en la granja un mes más, nada volvió a suceder. Fue difícil dejarlos solos en la granja, sabiendo que había alguien extraño merodeando, pero ellos contrataron a alguien para ayudarles y pude irme tranquilo. Esta experiencia sigue siendo una de las más inquietantes de mi vida, hasta hoy me estremezco al recordarla. Hace poco me mudé a Iowa para alejarme de todo. Encontré un trabajo que no es gran cosa, pero que me da para vivir bien. No es el mejor empleo, pero la tranquilidad me viene bien. Hay un montón de campos alrededor, lo cual no sorprende a nadie, seguro. Estoy acostumbrado a la vida en la ciudad, así que adaptarme al ambiente rural me ha llevado algo de tiempo. Hace unos 6 meses, encontré una casita con un alquiler baratísimo. Era pequeña, pero el terreno era enorme, especialmente el patio trasero. Justo al lado de la casa había un gran campo de maíz, que terminaba en una pequeña cerca de madera a solo unos pasos de la estructura. Podías tocar la casa y la cerca a la vez, así de cerca estaban. No tenía vecinos, y aunque podría sonar solitario, disfrutaba de la paz. Por las tardes, solía asomarme a la ventana y quedarme mirando los maizales, pensando en la vida mientras el viento movía las plantas. Creo que me habría quedado ahí más tiempo si no fuera por lo que estoy a punto de contarles. Era una noche de octubre, fría y ventosa. De esas noches en las que solo quieres estar en tu habitación, viendo el viento jugar con las hojas desde la ventana. Yo, sin embargo, decidí salir un rato al porche trasero a fumar un cigarrillo y a dar una última mirada al patio. Estaba a punto de terminar cuando escuché algo, un grito. No era el sonido lejano de un animal, como a veces pasa en el campo. Era un grito agudo, humano, como el de un niño. Venía del campo de maíz, justo al lado de la casa. Sin pensarlo, corrí adentro, agarré mi rifle de caza y volví afuera. No sé qué me impulsó, pero no iba a ignorar el posible peligro de un niño. Mientras corría hacia el campo, escuché el grito de nuevo, más fuerte esta vez. Me detuve, escudriñando la oscuridad, pero no vi nada. Grité, pidiéndole al niño que gritara de nuevo para ubicarlo, pero solo hubo silencio. La adrenalina me invadía, así que salté la cerca y avancé entre las hileras de maíz, alumbrando con la linterna de mi celular. Llamé varias veces, pero el niño nunca respondió. Al final, me di cuenta de que estaba sobrepasado. Llamé a la policía, expliqué lo que había escuchado y volví a la casa para esperar. Cuando llegaron los oficiales, les pedí ayudar en la búsqueda. Recorrimos el campo durante al menos media hora, llamando al niño, pero no hubo respuesta. No encontramos huellas ni ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. Al final, desistimos. Los policías me dijeron que llamara si escuchaba algo más y se marcharon. Me sentía frustrado y pensaba que tal vez todo había sido una broma, aunque costaba creerlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, algo afuera de la ventana captó mi atención. Lo último que alguien querría ver, un resplandor anaranjado. Corrí a la ventana y mi estómago se hundió. Había un pequeño fuego en el campo de maíz, y con el viento, sabía que se podía expandir rápido. Bajé corriendo las escaleras, llamando al 911 mientras agarraba la manguera. Crucé la cerca y corrí hacia el fuego, mojándome por completo, pero no me importaba. Sabía que si no lo apagaba, las llamas se saldrían de control. Por suerte, pude extinguirlas en pocos minutos. Mientras intentaba recuperar el aliento, noté algo en la esquina de mi ojo. Había alguien en la ventana de mi cuarto. Alguien estaba dentro de mi casa. Dejé la manguera, que seguía esparciendo agua, y corrí hacia la puerta. Entré a la cocina y me quedé congelado. Todo estaba revuelto,
con las puertas de la nevera y los gabinetes abiertos y platos rotos por el suelo. Apenas procesaba el caos cuando escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe. Corrí, pero cuando salí, ya no había nadie. No tenía energía para perseguirlos, estaba agotado por lo caótico de la situación. Unos minutos después, la policía y los bomberos llegaron finalmente. Les conté lo que había pasado, y esta vez tomaron el asunto en serio. Intento de incendio intencionado es algo grave, así que trajeron más agentes y hasta perros de rastreo para hacer una búsqueda a fondo. Pero, otra vez, no encontraron nada. Claramente, quien fuera había tenido tiempo de escapar. Las siguientes semanas fueron un infierno. No podía dormir, cada crujido o susurro en la noche me ponía en alerta. Dormía con el rifle al lado de la cama cada noche, hasta que finalmente me pude mudar. Pero hay algo que aún me atormenta, aquel primer grito. No sé si realmente había un niño en peligro, y pensar que quizás si lo había me sigue perturbando. Hace poco me mudé a Iowa para alejarme de todo. Encontré un trabajo que no es gran cosa, pero que me da para vivir bien. No es el mejor empleo, pero la tranquilidad me viene bien. Hay un montón de campos alrededor, lo cual no sorprende a nadie, seguro. Estoy acostumbrado a la vida en la ciudad, así que adaptarme al ambiente rural me ha llevado algo de tiempo. Hace unos 6 meses, encontré una casita con un alquiler baratísimo. Era pequeña, pero el terreno era enorme, especialmente el patio trasero. Justo al lado de la casa había un gran campo de maíz, que terminaba en una pequeña cerca de madera a solo unos pasos de la estructura. Podías tocar la casa y la cerca a la vez, así de cerca estaban. No tenía vecinos, y aunque podría sonar solitario, disfrutaba de la paz. Por las tardes, solía asomarme a la ventana y quedarme mirando los maizales, pensando en la vida mientras el viento movía las plantas. Creo que me habría quedado ahí más tiempo si no fuera por lo que estoy a punto de contarles. Era una noche de octubre, fría y ventosa. De esas noches en las que solo quieres estar en tu habitación, viendo el viento jugar con las hojas desde la ventana. Yo, sin embargo, decidí salir un rato al porche trasero a fumar un cigarrillo y a dar una última mirada al patio. Estaba a punto de terminar cuando escuché algo, un grito. No era el sonido lejano de un animal, como a veces pasa en el campo. Era un grito agudo, humano, como el de un niño. Venía del campo de maíz, justo al lado de la casa. Sin pensarlo, corrí adentro, agarré mi rifle de caza y volví afuera. No sé qué me impulsó, pero no iba a ignorar el posible peligro de un niño. Mientras corría hacia el campo, escuché el grito de nuevo, más fuerte esta vez. Me detuve, escudriñando la oscuridad, pero no vi nada. Grité, pidiéndole al niño que gritara de nuevo para ubicarlo, pero solo hubo silencio. La adrenalina me invadía, así que salté la cerca y avancé entre las hileras de maíz, alumbrando con la linterna de mi celular. Llamé varias veces, pero el niño nunca respondió. Al final, me di cuenta de que estaba sobrepasado. Llamé a la policía, expliqué lo que había escuchado y volví a la casa para esperar. Cuando llegaron los oficiales, les pedí ayudar en la búsqueda. Recorrimos el campo durante al menos media hora, llamando al niño, pero no hubo respuesta. No encontramos huellas ni ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. Al final, desistimos. Los policías me dijeron que llamara si escuchaba algo más y se marcharon. Me sentía frustrado y pensaba que tal vez todo había sido una broma, aunque costaba creerlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, algo afuera de la ventana captó mi atención. Lo último que alguien querría ver, un resplandor anaranjado. Corrí a la ventana y mi estómago se hundió. Había un pequeño fuego en el campo de maíz, y con el viento, sabía que se podía expandir rápido. Bajé corriendo las escaleras, llamando al 911 mientras agarraba la manguera. Crucé la cerca y corrí hacia el fuego, mojándome por completo, pero no me importaba. Sabía que si no lo apagaba, las llamas se saldrían de control. Por suerte, pude extinguirlas en pocos minutos. Mientras intentaba recuperar el aliento, noté algo en la esquina de mi ojo. Había alguien en la ventana de mi cuarto. Alguien estaba dentro de mi casa. Dejé la manguera, que seguía esparciendo agua, y corrí hacia la puerta. Entré a la cocina y me quedé congelado. Todo estaba revuelto,
con las puertas de la nevera y los gabinetes abiertos y platos rotos por el suelo. Apenas procesaba el caos cuando escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe. Corrí, pero cuando salí, ya no había nadie. No tenía energía para perseguirlos, estaba agotado por lo caótico de la situación. Unos minutos después, la policía y los bomberos llegaron finalmente. Les conté lo que había pasado, y esta vez tomaron el asunto en serio. Intento de incendio intencionado es algo grave, así que trajeron más agentes y hasta perros de rastreo para hacer una búsqueda a fondo. Pero, otra vez, no encontraron nada. Claramente, quien fuera había tenido tiempo de escapar. Las siguientes semanas fueron un infierno. No podía dormir, cada crujido o susurro en la noche me ponía en alerta. Dormía con el rifle al lado de la cama cada noche, hasta que finalmente me pude mudar. Pero hay algo que aún me atormenta, aquel primer grito. No sé si realmente había un niño en peligro, y pensar que quizás si lo había me sigue perturbando.